Bien, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta oportunidad les muestro ya el bolso terminado, pero vamos a hacer el día de hoy las esferas decorativas. Listo esto. Entonces nosotros debemos tejer un cordoncito, bueno, si esto es opcional también. Gelaber Ramiro, bienvenido. Entonces yo este cordón lo he tejido a mano, trenzadito, es un cordón redondo. Y entonces ahora vamos a formar las esferas. Voy a ocupar hilo crochet, ¿sí? Hilo crochet para este bolso. Y vamos a ocupar la aguja de crochet del número 1 también. Yo voy a aquí quitar este bolso de aquí para poder mostrarles cómo tejer entonces la esfera decorativa. Listo. Vamos a montar, en mi caso voy a hacer 16, un anillo mágico de 16 puntos. Listo. Entonces voy a montar un anillo mágico y voy a tejer 16 puntos ahí sobre ese anillo. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Esto, miren. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer un anillo mágico de 16 puntos. Entonces aquí voy a montar, miren, hago el anillo mágico. Y empiezo, miren. Subo una cadenita. Anillo mágico, subo una cadenita. Procuro que esto me quede un poquito más amplio porque voy a poner 16 puntos ahí. Y entonces a partir de aquí voy a hacer un punto bajo e ingreso todos los hilos, lo que es el color, yo lo voy a hacer lo que es el color vino y el color arena o beige más bien, y ese punto bajo lo vamos a cerrar. Listo, yo simplemente ubico los hilos encima y ahí voy a cerrar. Cerramos y voy a tejer puntos bajos. Entonces llevo 2, 16 en total. 3, miren que voy envolviendo esos hilos, los voy envolviendo. Entonces llevo 16, voy a tejer 16, perdón, 16. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, anillo mágico y montamos 16 puntos, recuerden. Entonces aquí llevo 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos. Hola Samira, bienvenida. Buenas tardes. Anillo mágico y 16 puntos. Ahora sí, vamos a ajustar un poquito. No lo voy a cerrar completamente porque necesito poner el cordón. Necesito poner el cordón, por lo tanto no voy a ajustarlo del todo. Simplemente voy a ajustarlo un poco. ¿Sí? Por donde pueda pasar, por supuesto, em, el cordón. Aquí ajusto bien hasta que me dé un orificio para poder poner el cordón, ¿cierto? Entonces usted toma el cordón. Vamos a hacerlo acá. Todavía no voy a ajustar porque no he pasado todavía. No he pasado esto. Listo, miren, entonces ponemos el cordón dentro del anillo mágico. Ya, miren, entonces ahí está.
Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Ahora sí voy a terminar de cerrar completamente. Jalo el hilo mostaza, la hebra corta, para ajustarlo bien al cordón y que no se nos salga de ahí el cordón. Entonces nos debe quedar algo así. ¿Ya? Entonces aquí tengo 16 puntos, entonces en la segunda vuelta voy a tejer un punto y un aumento. ¿Ya? Con el mismo color mostaza. Con el mismo color mostaza, déjenme, yo muevo esto para acá. Acá, exacto. Solo voy a tejer con el mostaza nomás. Si usted quiere puede hacer diseño, pero este lo voy a hacer sencillita. ¿Y qué? Bueno, vamos a dejar esto así. Eso sí, muy importante arrastrar los dos colores, el mostaza y el vino. El beige y el vino, quiero decir. Y vamos a empezar la vuelta número 2 con un punto, trabajando sobre la hebra trasera. Hacemos un punto. Y en el siguiente punto o espacio un aumento. En el siguiente punto o espacio un aumento. Y esto lo voy a repetir alrededor, un punto y un aumento. Ahí está. Un punto y un aumento. Recuerden, siempre les he comentado que el aumento es simplemente tejer dos puntos en un mismo espacio. Entonces aquí está, hacemos el aumento, hacemos un punto y así voy a ir. Miren que el nudito lo que hace es impedir que esto se salga, ¿verdad? Que el cordoncito se salga del tejido. Este cordón, no se preocupen, todo esto va a quedar adentro, como estas, miren. No se nota, eso queda adentro. Y esta secuencia de un punto y un aumento la voy a repetir hasta finalizar la vuelta número 2. Un punto y un aumento. Un punto y un aumento. Bueno, y así sucesivamente voy a repetir hasta el final. Ahí hice el aumento, es decir, he tejido dos puntos en un mismo espacio. En el siguiente hacemos uno solo. En el próximo tejemos un aumento, es decir, dos puntadas, y termino con un punto y un aumento. ¿Ya? Ahí está. Miren. Ok, vamos a hacer una tercera vuelta de aumento que vamos a tejer dos puntos y un aumento. En esta tercera vuelta vamos a hacer dos puntos y un aumento. Listo, entonces hacemos uno, dos y en el tercer espacio un aumento. Estoy trabajando con hilo crochet doble hebra Miratex y una aguja del número 1, Macusa. Dos puntos y en el tercer espacio un aumento. Y ahí se va abriendo poco a poco el platico para ir formando la esferita, ¿verdad? Esta esfera decorativa. Yo la voy a hacer de 4 para decorar mi bolso. Ya les muestro el bolso. 2 y el aumento. Una cartera tote bag, la de ositos. No sé si la recuerden. Esa es la que voy a decorar. Miren, aquí la tengo ya. Yo le pegué las correas. Ahí está. Las pegué con nylon. Eso sí no lo mostré, pero bueno, las pegué con nylon, miren. Es un bolso doble asa. Entonces para esa es la esfera decorativa. Para ponérsela a mi bolso. Chicos, recuerden darle un me gusta, dejar un me gusta a la transmisión, compartirlo. Y bueno, seguirme aquí en las redes sociales también. Para algún pedido de un bolso me pueden también contactar si desean adquirir un bolso conmigo. Entonces hacemos dos puntos. Y en el tercer espacio un aumento.
Entonces voy a tejer 2 puntos, un aumento, 2 puntos, el aumento. Hola Jania Carrillo, buenas tardes, bienvenida, muchísimas gracias por su compañía. Ahí está el aumento, 2 puntos, aumento. Ya vamos a terminar esta tercera fila de aumento, esta tercera ronda, perdón. 2 y el aumento. Miren, ahí terminamos. Listo. Yo la quiero de este diámetro, ¿ya? No la quiero tan pequeñita, pues porque la cartera es un poquito grande. Yo la quiero así, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a tejer? Voy a tejer 4 vueltas rectas, es decir, sin aumento. Estoy tejiendo unas esferas decorativas para mi bolso, mi cartera. Unas esferas decorativas, entonces ahora sí voy a subir 4 vueltas con los mismos puntos, sin aumentar y sin disminuir. Miren, aquí ya voy subiendo, entonces simplemente tejo recto, punto sobre punto. Aquí se teje simplemente es punto sobre punto. Recuerden 4 vueltas con estos mismos puntos para que se encoque. Ahí ya se empieza a encocar la figurita. Recuerden que esto queda por dentro, esto no se va a notar. Estos nuditos, estos hilos van a quedar en la parte interna. Por lo tanto, no hay complicación, no se nos va a notar pues por fuera. Aquí solamente estoy tejiendo punto bajo sobre la hebra que está atrás, ¿sí? No más. Bueno, aquí voy a culminar la vuelta número 2 y son 4 en total. Para empezar a cerrar, ¿sí? Debemos tener a la mano también un poquito de relleno porque estas piezas van rellenas con fibra. Yo las relleno con fibra. Hay gente que la rellena con sobrantes de hilos, también es válido. Vamos a rellenar con esto. Bueno, aquí llevo 1, 2 y 3. Listo. Ah, no, de hecho llevo 2. Esta es la segunda. A ver, 1, 2, 3. Ah, ok. Llevo apenas 2 filas.
Yo pensé que llevaba las dos ya. Apenas llevo dos de punto sobre punto. Punto sobre punto. Ok, ahora sí empecé la tercera carrera. Ahora sí veo que sí es la tercera. De punto sobre punto. Miren, ella automáticamente al dejar de hacer aumentos, ella se encoca, miren, solita. Se va encocando. Entonces la función de los aumentos es abrir, ¿sí? La función de los aumentos es abrir el tejido. Que el tejido se abra. Pero como no estoy haciendo ya aumentos, simplemente estoy tejiendo punto sobre punto. Hola Rudy Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida o bienvenido, no sé. ¿Cómo está? Ok, mira, ahí ya se va encocando. Uno, dos, tres y cuatro. Ok, aquí sí empezamos la cuarta fila. Es un poquito demorada por el tema de que estamos manejando hebras y aparte, bueno, aquí voy dándole rotación al tejido. Bueno, ahí voy mirando. 1, 2, 3, 4. Y todavía me falta un poquito para terminar la cuarta fila recta y después empezar a hacer las disminuciones o cerrar más bien. Hay que ir cerrando la figurita. Chicos, regálenme un me gusta, por favor, compartan si desean. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y compartas todo el contenido si deseas. Gracias, si deseas apoyarme. Bueno, vamos llegando. Ahora sí. Un poquito más y ya culminamos. Para empezar a cerrar.
Antes de hacer disminución o de cerrar, yo corto esos hilos, listo, porque no quiero que se me vean por ahí. Yo lo que hago es cortarlos. Entonces aquí, miren. Exacto, miren. Empezamos, miren. Entonces, como les digo, una vez que ustedes tejan las 4 filas, cortamos ese hilo. Ese hilo se corta. Ese hilo alma, el hilo alma, repito, no los colores, no el hilo mostaza, sino los hilos vino tinto y el hilo beige o arena, se cortan. Esos hilos se cortan. Ahí está, se corta. Y simplemente trabajamos con el color mostaza, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente, voy a tejer el primer punto, ¿sí? Lo tejo y dejo un punto de por medio. Lo que voy a hacer en realidad es saltarme un punto de por medio. Un punto, pasamos al siguiente y así. Me voy a ir saltando un punto de por medio. Me salto este punto, paso al siguiente. Siempre dejando un punto de por medio, no lo tejemos, simplemente lo saltamos, pasamos al siguiente. Y yo lo hago así, listo. Porque como empecé con hebra trasera, entonces yo lo voy a hacer así. Saltándome un punto de por medio. Y esto lo vamos a hacer hasta tener un total de 8 puntos en el contorno, listo, en el contorno de la pieza. Una vez que usted haga un poquito de disminuciones, siquiera 1 o 2 vueltas, empieza a rellenar. Hay que rellenar con fibra. Debemos rellenar con fibra. Ven, ahora sí, sigo entonces con las disminuciones. Simplemente sigo derecho hasta tener un total de 8 puntos. Pero miren, por ejemplo, ahí ya debo rellenar. Repito, antes de cerrar la pieza completamente debo rellenar con fibra. Vamos a rellenar con un poquito de fibra. Miren, ven, simplemente rellenamos un poco. Ya después seguimos rellenando. Entonces sigan haciendo el proceso de saltarse en un punto. Esto solamente, ojo, esto solamente es para esto, no es para la mochila en sí, sino para la decoración. No les recomiendo que hagan esto para la mochila, solamente para la decoración. Son piezas pequeñas, no pasa nada. Entonces ahí me voy saltando un punto de por medio. Me voy saltando un punto de por medio. Este punto, paso al siguiente. Hacemos punto bajo y así. Recuerden, solamente debemos tener 8 puntos al final de esta secuencia. Ella poquito a poco se va cerrando sin necesidad de que nosotros hagamos otra cosa más que repetir la secuencia. Con mucho cuidado de no coger la fibra. Esto sí es muy delicado, no coger la fibra. Tratar de no cogerla más bien. Este puntito aquí. Miren, me salto este, paso al siguiente. Y ahí voy a hacer un punto bajo. Y así, miren, ya poco. Creo que ya tengo los 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfecto. Tengo los 8 puntos. Ahora vamos a cortar. Vamos a dejar una hebra larguita, más o menos
10 centímetros, cortamos, creo que más, unos 11 centímetros, y vamos a empezar a cerrar. Yo lo cierro con otra aguja, con la aguja punta capotera, mira, con esta. Con esta vamos a ir cerrando. Bien, entonces ahora simplemente, como les decía, voy a ir agarrando punto, un puntico de cada, un puntico, una hebra de cada punto. La hebra que está hacia adelante la voy agarrando y simplemente procedo a ir cerrando. Vamos cerrando poco a poco. Ya, entonces una vez que usted haya atravesado todos los puntos, cierras y haces un nudito. Nudito no, un remate. Le das una vuelta a la aguja. Bueno, aquí se me soltó esto, pero yo vuelvo y lo pongo, no pasa nada. Fruncimos, cerramos y escondemos este hilo por la parte interna. Ya, perdemos hacia adentro y ahí queda. Yo la voy a dejar así. Igual, ella queda de esta forma. Cortamos el excedente de hilo, que es este que hicimos. Y la otra esferita que nos queda un cordón por decorar, este. Esta también le vamos a hacer una esferita, porque son 4, mire. Yo le voy a hacer otra esferita acá y esto es lo que le voy a poner a mi bolso. Voy a volverlo a hacer y lo voy a hacer con el color beige. Entonces, anillo mágico, 16 puntos, igual, anillo mágico con 16 puntos. Usted la puede hacer más grande, la puede hacer más pequeña. Entonces haces un anillo mágico, te lo envuelves en el dedo, dejando un cachito aquí. Simplemente te lo envuelves en el dedo, como si fuera una X. Tomamos nuestro crochet y lo pasamos por debajo de esta hebra. De esta forma y tomamos la hebra que está más atrás por encima. Sacamos y formamos una cadenita al aire. Recuerden, para ampliar un poquito el anillo, yo simplemente jalo aquí suavecito para ampliarlo. Tengo mi anillo mágico y ahora monto los 16 puntos. Recuerden, vamos a ingresar los colores. Me sirven más que todo por el tema del hilo alma, ¿sí? Si usted quiere hacerlo con el mismo color, lo puede hacer. Pone hebras adicionales dentro del tejido para darle, digámoslo así, un refuerzo. Porque si no ponemos eso, queda, yo digo que queda muy débil el tejido. Miren, entonces cojo los colores, tomamos nuestro anillo mágico, hacemos un punto bajo. Miren, entonces yo hago un punto bajo ahí y pongo encima
los hilos, miren. Pongo encima del color arena, ponemos los hilos, miren. Los ubico encima y ahora sí voy a cerrar el punto bajo, lo voy a terminar. Y así voy a trabajar 16 puntos bajos envolviendo todo. 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Así voy a tejer hasta tener 16 puntos. Bien chicos, regálenme un me gusta, compartan. Si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Tengo mucho contenido ahí en el canal, videos, transmisiones en vivo que te pueden servir si te quieres animar a hacer mochilas. Listo. Entonces aquí llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. 6, llevo 7, 8, 9, 10, 11. Miren cómo va quedando el tejido. 11. Voy a ir ajustando poco a poco esta hebra. Jalo un poquito. No la puedo cerrar. Recuerden, no la puedo cerrar del todo porque primero debo pasar el cordón. El cordón tejido, ¿verdad? Que hicimos, bueno, de hecho no lo mostré, pero en el canal tengo muchos tutoriales, por eso no me enfoqué tanto en ese cordón, en cómo hacer el trenzado, porque ya tengo muchos videos en el canal de cómo hacer el trenzado. Entonces aquí yo simplemente sigo tejiendo los puntos que me hacen falta. Llevo 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos bajos. Listo. Ahora sí tenemos los 16 puntos bajos. Ahora sí que nos corresponde tomar nuestro cordón y pasarlo. Pasarlo por el orificio. Ahí. Noemí Daza Molina, buenas tardes. Una vez que lo hayamos pasado, voy a cerrar aquí. Voy a dar un anudado. Recuerden que ese nudito queda en la parte interna y no se va a notar. No se preocupen que él no se nota. Pero sí es necesario hacer ese nudo para que no se nos vaya a escapar, ¿verdad? Ahora sí, bajamos nuevamente este y ahora sí podemos cerrar. Miren, entonces, ¿qué voy a hacer? 16 puntos, déjame, yo lo verifico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora sí podemos cerrar el anillo mágico completamente. Se lo hice de 4, miren. Así lo hice yo. Y ahora entonces voy a cerrar acá el anillo mágico. Jalando esta hebra, tirando de la hebra corta, ¿sí ven? Ahí se cerró, miren. Jalo esto y se cierra, ¿ven? Entonces el nudo lo que hace es atracar el tejido, es decir, evita que se salga. Y eso queda en la parte interna. Ahora sí, tranquilamente hacemos la secuencia de un punto y un aumento, trabajando por la hebra trasera. Entonces empezamos, miren, como si fuésemos a tejer una bolsa. Entonces empiezo en el primer punto, tejo un punto bajo. Ahí tejemos un punto bajo. Y en el siguiente punto o espacio un aumento. Listo. Tejo 2 puntadas. Voy a jalar un poquito este hilo mostaza para que no se me note. Ahí lo jalé y jalo la otra hebra. Estoy trabajando doble hebra, listo. Hice un punto y un aumento. Esta secuencia la voy a repetir hasta el final. ¿Va? Entonces hacemos, ajustemos bien esto acá. Y seguimos la misma secuencia, un punto normal, pasamos al siguiente espacio, un aumento. Miren que yo voy envolviendo todos estos hilos, los voy envolviendo y quedan en la parte interna del tejido. Hacemos un punto, pasamos al siguiente espacio, un aumento. Y así me voy a irme desplazando sobre la ronda. Un punto y un aumento.
un punto, pasamos al siguiente punto y hacemos un punto solo, pasamos al siguiente espacio, un aumento, un punto, pasamos al siguiente espacio, un aumento. ¿Sí ven? Un punto normal, pasamos al siguiente punto o espacio y tejemos el aumento. Un punto, pasamos al siguiente espacio y tejemos el aumento. Y ya vamos culminando la vuelta número 2. ¿Ya? Hacemos un punto. De hecho, terminamos, mire. Listo. Vuelta número 3, tejemos 2 puntos y un aumento. Entonces vamos a hacer otra vuelta de aumentos. La última vuelta de aumentos es 2 puntos y recién en el tercer punto o espacio tejemos el aumento. Ya saben, son 2 puntadas. Cuando digo aumento, hago referencia a tejer 2 puntadas en un mismo espacio. Todo es punto bajo, listo. 1 y 2. 2 puntos y en el siguiente espacio un aumento. Ahí está mi. Y así me voy a ir desplazándome por el contorno. 2 puntos. Y en el siguiente espacio un aumento. Ahí está el aumento, mírenlo chicos, ahí está. 2 puntos. Y en el siguiente espacio un aumento. Entonces voy a seguir avanzando en la misma secuencia, 2 puntos y en el tercer espacio un aumento. Ahí está el aumento, 2 puntos y en el siguiente espacio un aumento. Voy aplanando, ahí está. Igual esto se encoca después en la siguiente vuelta, donde vamos a empezar a subir. Sí o sí debe encocarse. 2 puntos y en el siguiente espacio un aumento. 2 puntos. Y en el siguiente espacio un aumento. 2 puntos. Y en el siguiente espacio un aumento. Bueno, de hecho aquí ya terminamos. Miren, ya terminamos aquí. Ahora simplemente voy a tejer 4 filas punto sobre punto. 4 puntos, 4 vueltas de punto sobre punto. Listo, aquí empecé. Ya vamos a empezar a encocar el tejido. Que se encoque, ¿verdad? Entonces para eso dejo de hacer aumentos. Ahí ya se va encocando, miren, él automáticamente empieza a echar hacia arriba. Voy acomodando el tejido. Ya prácticamente estoy terminando ese bolso que el de los ositos, ya se los presento. Es más, se los voy a presentar de una vez para que vean lo hermoso que queda. ¿Qué está quedando más bien? Miren, aquí lo tengo, es un bolso doble asa. Aquí ya le puse las correitas. Es un bolso doble asa, listo. Ahí está. Ahí están las correas costureadas, pegadas, pues a eso me refiero. Están listas. Entonces aquí ya simplemente sigo subiendo punto sobre punto. Ok, miren, aquí ya vamos a empezar a hacer estamos haciendo la primera vuelta de 4 que debemos tejer. Ya.
Miren chicos, ya cuando dejamos de hacer los aumentos, él automáticamente empieza a echar hacia arriba, ¿verdad? Bueno, hay muy poca audiencia hoy, no sé qué ha pasado. Normalmente tenemos 100, 50 personas, pero bueno, hoy sí hemos estado un poquito, quizás, no sé. Ok, vuelta número 2 de levantamiento, igual, punto sobre punto. Miren que no estoy utilizando cordón, simplemente estoy tejiendo con los mismos hilos, nada más. Y la puntada queda más bajita, miren. Queda muy bajita. Hola, Juila Rivera. Bienvenida, Juila. Juila Rivera. Ok. Estamos haciendo la segunda vuelta de levantamiento. Aquí estamos haciendo la siguiente vuelta de levantamiento. La vuelta número 2. Ok, vamos a pasar entonces ahora sí a la vuelta número 3. Aquí empezamos. Fila número 3 de punto sobre punto. Hola María Elena Agudelo Giraldo, buenas tardes, saludos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida a este espacio del tejido. Y aquí estoy haciendo las esferas decorativas para la mochila tote bag, para la cartera tote bag. Aquí ya tengo otras 2 esferas ya hechas, ya las hice hace un par de horas las hice. Y decidí grabar este proceso, listo, de cómo hacer las esferas en transmisión. Entonces por eso estamos el día de hoy acá mostrando este proceso. Ok, vuelta número 2, 3, de hecho la tercera, 1, 2 y 3, ok. Bueno, aquí seguimos tejiendo la tercera carrera. Son 4 en total, hacemos una más y empezamos a cerrar. Ok, todavía me falta un tramo para culminar esta vuelta número 3. Te lo agradezco, María Elena. Quedó muy bonito, está disponible para la venta, quien lo quiera. Con mucho gusto, ahí está la orden, disponible para quien quiera adquirirlo. Siendo conscientes de que es un trabajo hecho a mano. ¿Sí? No es un trabajo hecho a máquina, es un trabajo hecho por una persona. Entonces, ahí vamos a empezar ahora sí la cuarta ronda. Ok, empiezo la cuarta ronda. Graxi, bienvenida, muchísimas gracias o bienvenido, buenas tardes. Bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias por su acompañamiento, por su reacción positiva a la transmisión. Miren amigos, aquí entonces ya empecé la cuarta ronda. La transmisión queda guardada, no te preocupes. Si quieres aprender a hacer estas esferitas, ella queda guardada por si deseas aprenderla a hacer. ¿Va?
El cordón sí está en otra, o sea, he enseñado a hacer este cordón muchas veces trenzado, entonces si desean aprenderlo, muchas gracias, grazie, por su reacción positiva al directo. Bueno, aquí vamos a Rosalía, ok, Rosalía, bienvenida. Buenas tardes, o Rosalia, no Rosalía, creo. 1, 2, 3, 4. Ya vamos a culminar esta cuarta ronda. Y ya les indico qué vamos a hacer. Ok, ahora sí, se están conectando más personas. Bueno, subimos a 11. Ok, aquí ya voy culminando. 1, 2, 3, 4. Ok, miren aquí. Miren, perfecto. Miren. Ahora sí, ¿qué voy a hacer? Ya hice las 4 carreras que me pedía, era recto. Ahora sí, chicos, vamos a cortar esos hilos alma. Miren, yo aquí con mi tijera simplemente corto estos hilitos. Ojo, no vamos a cortar el color arena, no, simplemente lo que va adentro, ¿ya? Esos los quitamos, miren que el arena queda ahí todavía. Y voy a proceder a reducir, a cerrar la pieza, ¿ya? Entonces, ¿uno qué hace? Yo por lo general, ¿qué hago? Cuando es una pieza así, que no está agarrando el punto completo, sino en el punto de la bolsa, yo simplemente voy saltándome un punto. Hago un punto, lo tejo, paso al siguiente, lo salto y me voy saltando un punto de por medio, listo. Es simplemente evitar un punto. Entonces saltamos al siguiente y los vamos tejiendo, ¿sí? Es una forma de disminuir, entre comillas. Ojo, no es lo recomendable para los amigurumis hacer esto, no, porque van a quedar orificios. Esto solamente lo hago para esta esfera decorativa a términos de hacerlo más rápido, se podría decir, ¿va? Entonces yo me voy saltando un punto de por medio, es decir, salto este, paso al siguiente y lo tejo en punto bajo normal. Ahí está. Paso al siguiente, lo ignoro, salto este punto, paso al siguiente con punto bajo. Simplemente es ir saltándonos un punto de intermedio. Pollo hervido, buenas tardes, bienvenido. Y así voy a ir trabajando. Ignoro este, paso al siguiente. Ignoro este, paso al siguiente. Y la figura o la pieza se va cerrando. Lo que yo les decía, miren, ese nudo queda en la parte interna, no se va a notar, miren. Queda limpio, ¿sí? No por fuera, no se va a notar. No se preocupen que él no se nota. Pero sí es necesario hacerlo para que quede asegurado y no se nos vaya a escapar el cordón. Dejo este punto, paso al siguiente. Dejo este libre, pasamos al siguiente. Dejo el que sigue, no lo tejo, paso al siguiente y así sucesivamente. En esta secuencia vamos a hacerlo. Voy a hacerlo varias veces hasta tener un total de 8 puntos en el contorno, ¿sí? Que aquí me queden solamente en la abertura 8 puntos. De una vez voy a proceder a rellenar. Voy a poner un poquito de relleno. Dentro de la esfera, ¿verdad? Ponemos un poquito de fibra en la parte interna. ¿Ya? Que usted diga, bueno, ahí es suficiente. Si le da más espacio para más, podemos rellenarlo con más. Ok, entonces yo sigo con la misma secuencia de dejar un punto libre para ir cerrando la pieza. Como no es un amigurumi, lo estoy haciendo así. Pero para los amigurumis no es recomendable hacer esto. ¿Ya? Solamente para estas esferas decorativas sí lo puedo hacer. Ahí voy
saltándome un punto de por medio, recuerden, dejan un punto libre, pasan al siguiente y ahí van a tejer en ese punto que hemos seleccionado. Miren que poco a poco la figura, dejamos un punto libre, pasamos al siguiente, la figura se va cerrando poco a poco. Dejamos este punto libre, pasamos al siguiente, estamos haciendo esferas decorativas, ahí está, para nuestro bolso. Nuestra cartera tote bag estilo guayú. Entonces está aquí. Dejamos el punto libre, pasamos al siguiente. No tiene ciencia tampoco, ni chiste, ni misterio. Ahí está fácil. Dejamos este. Pero sí es muy importante hacerlo sin hilos de alma, ¿listo? Es muy importante porque si lo hacemos con hilo alma se nos va a ver. Brian José López Quiroz, bienvenido. Buenas tardes. Entonces voy contando y debo tener 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me falta una disminución más, ¿ok? Me salto el siguiente punto. Miren, yo simplemente pongo el dedito ahí adentro para mirar cuál es. Este punto no es, pasamos al siguiente. Lo levantamos de atrás hacia adelante y lo tejemos. Ok. Miren lo que yo les digo. Yo acá siento que puede caber un poquito más de fibra. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Déjenme yo abro un poquito más acá. Exacto. Para seguir rellenando. La idea es que no quede como tan débil el tejido. Wow, subimos a 37. Muchísimas gracias, chicos, por el apoyo. Entonces lo que yo les digo, miren, ustedes van rellenando para que la figura quede un poquito más compacta, ¿verdad? Que no quede como tan débil el tejido. Y si se dan cuenta, lo que son los nudos y todo quedan en la parte interna, entonces no se va a notar. No se preocupen, si de pronto creen que se les va a notar, no se nota en lo absoluto el tejido, los nudos en el tejido, los nudos internos. Bueno, entonces ahora sí, seguimos como si no hubiese pasado nada. Y así voy a ir avanzando dejando un punto de por medio. Listo, tengo los 8 puntos. Tenemos que hacer disminuciones hasta quedar con un total de 8 puntos. Ya los he contado, los tengo. Cortamos. Y ahora sí, tomamos nuestra aguja capotera. Yo que te he querido. Miren aquí. Ok, entonces miren. Miren chicos, aquí me quedó así, entonces yo simplemente jalo el hilo, lo jalo, miren. Hago esto, jalar. Ya. Sí, los que quedaron por ahí, después los ocultamos, los perdemos. Ok. Cogemos la aguja capotera y la enhebramos porque vamos a proceder a rematar esa esferita. Ya es la última que... Ok, aquí está. Se me está complicando un poquito aquí. Yo corto un poquito para que... Ya, para poder enhebrarlo mejor. Miren chicos, entonces ahora sí voy pasando, agarrando punto por punto. Voy agarrando y voy cerrando, miren. Simplemente vamos agarrando una hebra de cada punto. ¿Ven? Así. La hebra que está afuera, la que está acá, es la que vamos a ir agarrando y vamos cerrando de a poquito. Con calma vamos cerrando. Ok, cerramos con calma. Ok, aquí hay que acomodar esto un poco.
para no coger esa fibra. Y voy frunciendo de a poquito para ir cerrando. Ajustamos, miren, se ajusta. Hago un remate levantando esta hebra y lo envuelvo. Le doy una envolturita, lo envuelvo, ¿cierto? Y sacamos. Ajusto bien acá. Y ese hilo lo pasamos a la parte, lo ponemos adentro y lo llevamos hacia arriba. Miren, lo pasé por el centro y lo llevo hacia arriba. Debe salir por cualquier lado de acá. Muy importante que no sea, que sea así. Miren, entonces jalo un poquito acá para ajustar. Listo. Entonces este hilo sobrante lo cortamos. Este hilo sobrante lo cortamos. Y así tenemos entonces nuestra decoración. Miren cómo queda la decoración. Eso es lo que le voy a poner a mi cartera. Tote bag estilo guayo. Ya les muestro entonces cómo lo voy a poner. No tiene tampoco chiste, misterio, nada. Usted va a elegir la parte que más le guste. Yo lo quiero poner, por ejemplo, acá, ¿sí? Aquí. Bien, yo he cosido con nylon. Por eso no se nota tanto la puntada, miren. He costureado pegado con hilo nylon, ¿sí? El Raptor, gracias. Buenas noches, buenas tardes. Gracias por acompañarme el día de hoy. Entonces yo simplemente ubico ahí, miren. Así. Entonces yo qué voy a hacer, simplemente hago esto. Por si lo quiero quitar, simplemente hago uno, qué sé yo, así. Lo dejamos así, ¿verdad? Y el de ahí no se va a salir, a menos de que usted lo quiera quitar claramente. De que usted lo quiera quitar. Vamos a ir corrigiendo todos estos detallitos. Y vamos a aplicar un poquito de calor. Entonces, con mucho cuidado, esto no es recomendable que lo hagan los niños en casa, solamente las personas adultas. Vamos a pasar a llama alta. Gracias, María Elena Gudelo, bienvenida. Miren, paso rápidamente, como es un acrílico, puedo pasar rápidamente sin ir a quemar el tejido. Es como para eliminar restos de pelusa. Con mucho cuidado tampoco de quemarse en sus deditos, por supuesto. Y esto solamente lo hacen los adultos, ¿listo? Los adultos. Ningún niño puede hacer esto, está totalmente prohibido en casa que lo hagan. Está prohibido, solamente los adultos lo pueden hacer, ¿va? Rápidamente lo hacen, listo. Aplican un poquito de calor. Venden unos cositos que soltan llama. Esos también son ideales para esto. Miren cómo nos quedó de precioso, espectacular mi cartera. Yo les enseñé a montar la gasa también, a cómo empezarla. Pueden revisar la base, si la enseñé en video también. Ya. Entonces, ya obtengo el resultado. Ok, vamos a pasarle un poquito a la correa con mucho cuidado. Como es un acrílico, lo puedo hacer. En algodón está prohibido, ¿sí? Porque quemo la fibra. Listo, voy a quemar la fibra. Entonces, es muy importante que no sea en el algodón o en una lana. No se puede hacer, solamente para el acrílico y rápidamente. Listo. Entonces así me queda la decoración, miren. ¿Qué tal? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Chicos, entonces nada, me despido de ustedes el día de hoy. Muchas gracias por el apoyo. Les enseñé a hacer las esferitas, ¿va? 2 esferas nomás, porque las otras son exactamente las mismas. Es el mismo proceso. Entonces cuídense mucho, agradezco su apoyo. Si aún no estás suscrito en mi canal, te invito a que te suscribas, compartas y comentes todo el contenido que tenemos por acá disponible para ustedes. También estamos haciendo amigurumis. Estamos haciendo amigurumis. Amigurumis también, miren, qué bonitos. Cuídense mucho y los quiero. Gracias por el apoyo. Gracias por su apoyo. Bendiciones, amigos. Feliz tarde para todos ustedes. Adiós. Nos vemos aquí nuevamente en Tejiendo con Andrés Rodas. Muchas gracias. Cuídense mucho. Feliz tarde.